Luego uno se encuentra con cosas como esta. La poesía es un intento de aproximación al absoluto por medio de los símbolos. Es lo que decía Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Es época simbolista, ¿no? Al final. Oye, me apetece mucho escucharos. Si es menester, doña Diana Rodrigo, ¿nos puedes leer algo de Parque de Sombras? ¿Cuántos poemas componen el libro? Pues la verdad no los he contado. Porque los tienes, pero no los tienes numerados. Ah, los tienes numerados, pero por secciones, ¿no? Son muy cortitos, o sea, son como chispas y son 4 estaciones y más o menos tienen unos 10 poemas o así por estación. Unos 40 poemas, más o menos. La verdad que el libro... ¿A qué estación nos llevas ahora? Pues ahora os voy a llevar a una estación, mi estación favorita, que es el otoño. De la cama al café, de la ducha a la puerta, de la calle al trabajo y a la desesperanza de las horas, de la melancolía de la media mañana a tanta soledad entre los platos. Siempre he odiado comer sin compañía en esos hacinados restaurantes. Después del pan, de nuevo a los papeles, porque el negocio siempre es el negocio y no te da una tregua. Y si termino pronto, perdidos ya los ojos en los números, me olvido entre las calles hasta tarde, porque temo volver y encontrarme la casa aún más vacía. David. Desangelado el cielo, apenas lo he mirado esta mañana. Como si hubiera sido ya declarado en ruinas o estuviera en peligro de derrumbe, deambulamos con miedo, fijos en las aceras. En esos que levantan la mirada, aquellos que se atreven, jamás es previsible la sonrisa, jamás un siéntese, señora, aquí, ni un le ayuda a cruzar la calle, caballero, ni gracias, ni hola, ni los buenos días. Y empiezo a sospechar que es contagioso. Necesito... ¿Qué digo necesito? Tengo necesidad imperiosa y urgente de tropezarme ahora con una cara amiga o un rostro amable y que ese conocido me sonría y llene mi alma de noticias buenas, aunque se trate de noticias tuyas y aunque no sea cierto lo que cuente. Elizabeth. Pues dice uno de mis autores actuales favoritos, Pedro Antonio González Moreno, que un hombre es su paisaje. Lo dice en uno de sus últimos libros, Más allá de la llanura. Y basándome en esa sentencia, respondo: es cierto que el paisaje va trazando en las venas, con su tinta de recuerdos, senderos infinitos. La sangre a su presencia se acostumbra, de modo que sin ellos no sería capaz de darnos vida. Todos los niños tienen algún campo que estasió su mirada con alfombras de arcoíris, donde dieron sus pies primeros pasos y empezaron la escuela de los sueños. Quizás guarde su piel la astilla de algún árbol cuya sombra cobijaba sus párvulos descansos o vivió sus caídas, las mañanas que jugaban con ser ángeles o gaviotas. Y todos conservamos una música de agua que se transforma en mar, cualquier instante de olas imposibles, o cuyas notas van trenzando lluvias las tardes de verano. Siempre hay guardado un río en la memoria, que fluye, ajeno al tiempo y su erosión, cuya voz continúa imperturbable, reclamando en su orilla nuestros nombres. Y más allá de todas las montañas o todos los océanos, alguna vez supimos de un lugar donde fuera a morir el naufragio perfecto y deseado. Pues enhorabuena a los tres. Os quería ahora emplazar y llevar a la infancia por varias cosas. Dice Léon Daudet, el periodista y novelista francés, que los poetas son hombres que han conservado
sus ojos de niño. Y luego está la famosa frase de Rilke, que habla que la única patria, ¿no?, de los hombres es la infancia. Os pregunto, ¿qué de infante, qué de niño, qué de inocente hay en un poeta? ¿O cómo hay que ir a la infancia para rescatar lo esencial de la vida? De niño en poesía se conserva algo, pero poco. Quizá porque desde mi visión escribo una poesía quizá más para adultos, más aparte, vamos a decir, hoy en día de los dos rumbos, más o menos. Vamos a decir, sí, pero sí que es cierto que tienes que guardar un poquito de inocencia porque también le da encanto a la poesía. Por eso hay grandes escritores de poesía infantil que no son niños, son adultos, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante conservarlo, aunque ya te digo, yo no tengo ese toque, ¿no? David. A los niños es muy difícil, todos lo sabemos, es muy difícil acostarlos, ¿no? Eso es porque están en continua estimulación aprendiendo cosas, ¿no? Eso el poeta de mayor no lo pierde y es capaz de ver cosas o detalles que los demás no somos o nos pasan desapercibidos normalmente. Entonces sí que los ojos del poeta tienen que conservar esa curiosidad y fijarse en las cosas que normalmente no ven los demás. Están presentes pero pasan completamente inadvertidas. Es un poco también lo que comentabas, ¿no, Elizabeth? Que al final hay que observar la realidad, ¿no? Y de la observación es también cuando uno gesta, cuando uno hace más sensible su propia sensibilidad. Y voy a introducir la palabra asombro. Hay que conservar de la infancia sobre todo la capacidad de asombro. No hace falta que sean cosas maravillosas. Con cualquier cosa pequeña uno a veces debe, para ser artista, supongo que más, uno debe asombrarse. Y la capacidad de conmovernos, ¿al final pensáis que en la sociedad que vivimos se está perdiendo la capacidad de conmoverse ante las cosas o no? No, supongo que no. Por un lado corren malos tiempos para la lírica, es verdad, se vive muy deprisa, el estrés, las prisas, valga la redundancia, pero también vemos que ante tragedias como Japón, como Haití, hace años, la gente se conmueve, aunque sea con el sufrimiento, quiero decir, todavía guardamos un pedazo de corazoncito. Es lo que tenemos que seguir conservando y potenciando. ¿Y la capacidad de sufrir de los poetas? ¿Al final somos grandes impostores, como decía Fernando Pessoa, o realmente puede eso, toda esa confluencia de emociones nos hace sufrir más? Aquí mis compañeras saben que siempre digo yo eso, ¿no? Es decir, que de lo que escribimos a lo que vivimos tiene que haber una diferencia. Y además yo creo que es necesaria, porque si no, no estaríamos creando. Es decir, si muchas de las cosas que yo cuento aquí o que recito aquí me hubieran sucedido, el mérito es relativo. Es decir, estaría copiando de mi vida, no estaría creando obra nueva. Es necesario que, en cierta manera, finjamos un poco, no necesariamente el dolor, cualquier otro tipo de emoción. Necesitamos inventar. Si nuestro trabajo consta en inventar. ¿Qué parte de impostura en positivo hay dentro de tu obra o qué parte es algo muy vivido, ¿no? Porque imagino que luego a la hora de escribir hay muchos modelos de poetas, pero están los que necesitan como palparlo, ¿no? Sentir ese sufrimiento y los que lo pueden evocar sin necesidad de sentirlo. ¿Dónde te posicionas tú? Por ejemplo, el sufrimiento, si en muchas ocasiones, por ejemplo, este libro es un libro de un desengaño amoroso, entonces posiblemente el mayor desengaño amoroso que tuve en mi vida fue a los 15 años y este libro he tardado 4 años en escribirlo. Ese sentimiento se tiene, ¿no? Porque yo creo que todos sufrimos amor, desamor, dolor, amistad, todos los sentimientos. Lo que pasa es que luego tienes que crear y tienes que hacer lo que es literatura. Es decir, puedes incluso basarte, hay que leer mucho para escribir mucho. Entonces, incluso esos sentimientos los adquieres a través de un aprendizaje, de tus vivencias, de las vivencias. Luego mejor me cuentas algo, mira Diana, me ha pasado esto, y a lo mejor luego tú lo puedes, pues mira, qué cosa más curiosa, ¿no? Pues
para o bien un relato o lo que te evoque, ¿no? Incluso simplemente para una anécdota. Entonces, sobre todo es hacer literatura, como decía Peso, que es hasta, ¿cómo es? Es hasta mentira, ¿no? El dolor que es hasta fingimiento, el dolor que él finge sentir, ¿no? Es como al final todo. Otra pregunta que os quería hacer es que, aparte de que sois poetas, ¿no? Poetas de vocación, poetas de corazón, luego la poesía no da para tanto, la poesía es complicada, hay que trabajar, hay que compatibilizarlo con un oficio. ¿Cómo se conviven esas dos dialécticas? La dialéctica del poeta, la que siempre busca, pues digamos, lo idealista, busca otros mundos, y luego la cotidianidad del día a día, pues las clases o los ordenadores, o bueno, ¿cómo conviven esas dos almas? Conflictivo, ¿no? Yo creo que sí, nos pasa a todos. Lo comentaba ayer a Diana. Al fin y al cabo, nosotros profesionalmente, si lo queremos ver así, somos, en este caso los tres que hemos estudiado ciencias, somos científicos. O sea que en principio, si miramos las profesiones o lo que estudiamos en su momento, está muy alejado. Yo, en mi caso, informática, Elisa, ciencias químicas, ciencias de la economía, ciencias empresariales, Diana, en fin, que estamos un poco alejados de lo que es en principio, la creación literaria. Por suerte el hábito no hacia el monje y muchas de las cosas que se aprenden no son necesarias, no es necesario aprenderlo, digamos, en una carrera como formación, ¿no? Pero bueno, la vivencia, la verdad es que luego llega a ser conflictiva, porque como no están relacionadas, muchas veces te roba tiempo una de la otra. Y al final no llegas. A mí sí me sale a veces la vena poética en clase. Sí. No, recito algún poema, cuento algún cuento o intento, dentro de que enseño tecnología, que es otra cosa también diferente a la poesía, pero bueno, algunas veces los alumnos se enteran de que escribo y me piden que recite algo. ¿Ah, sí? Sí, alguna vez. Nos ha dicho Menganito que escribe, recítanos algo, léenos algo. Y bueno, pues les llama la atención que la profesora escriba en el periódico, que escriba poesía, que la encuentren por internet. Mira, o sea, que pues, presumen de profesora de tecnología, ¿no? Entonces uno aprovecha y lleva ahí el terreno poético. Pueden. A ver si se les va inculcando.